Bienvenidos una vez más a Retos y Desafíos. Desde el comienzo de la humanidad, el hombre ha inventado artefactos que le faciliten el trabajo. Incluso ha perfeccionado y desarrollado nuevos mecanismos para aliviar, agilizar y automatizar sus tareas. Con el nacimiento de la robótica, estos artefactos no solo han facilitado la vida del hombre, sino además han imitado sus funciones en movimiento, destreza e inteligencia para realizar actividades complejas y difíciles. Acompáñenos a descubrir cómo la robótica nos salva en momentos complicados. Tormentas, huracanes, derrumbes, incendios y sismos son solo un recuerdo del poder de la naturaleza y su capacidad de destrucción. La memoria colectiva de México tiene presente muchas escenas de personas atrapadas, sepultadas e inconscientes, donde el rescate ha sido lento, complicado y a veces imposible. Es por ello que surge en la UNAM un proyecto multidisciplinario para desarrollar un robot de búsqueda y rescate de víctimas en situación de desastre. El artefacto de rescate podrá entrar en los huecos u orificios que quedan de los escombros para localizar a las víctimas, interactuar con ellas y proporcionarles medicamentos y agua. Este robot con dimensiones de 80 por 60 centímetros podrá desplazarse en agua y tierra, en pendientes y escaleras también. Contará con sensores de calor, cámaras de video, micrófonos, sensores para detectar dióxido y monóxido de carbono, así como sensores de visión de profundidad y un brazo manipulador para facilitar las tareas de rescate. Para hablar de este tema, hoy contamos con la presencia del ingeniero Yukihiro Minami Koyama. Él es profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, profesor. Al contrario, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está esto de la robótica que nos va a ayudar a explorar cuando haya desastres naturales? Claro. Lo que nosotros trabajamos es el diseño de un robot móvil, es algo así como un carrito, que sea controlado de forma remota. La idea final sería que fuera autónoma, pero por lo pronto se controla de forma remota, de manera que pueda colaborar en las tareas de búsqueda en particular. Inalámbricamente. Inalámbricamente, así es. La búsqueda de víctimas, sobre todo las víctimas superficiales, que es lo que nos han dicho la gente de los escuadrones de rescate, pues es muy fácil de localizar. Entonces la intención sería tratar de abordar el problema de cómo buscar víctimas profundas, las que no se ven. ¿Cómo nació esta idea? La idea nació de que primeramente había algunos alumnos que estaban interesados en participar en una competencia internacional de robótica que se denomina la Robocop, que de hecho el año pasado se desarrolló aquí en la Ciudad de México. Entonces, en esta competencia existe una liga, que es la Liga de Robocop Rescue, que justamente son robots que sean capaces al menos de buscar y localizar víctimas humanas. Entonces, pues nació no precisamente de esta liga, sino de que básicamente la Robocop se fue diseñada, fue creada para realizar competencias de fútbol, soccer con robots, con la intención de colaborar en las tareas de investigación en la robótica y en la inteligencia artificial. Entonces, originalmente se quiso participar en lo que es soccer, pero pues también comentamos que había una liga de rescate y parece que fue mucho más bienvenida esta idea. ¿Va a ser el topo mexicano? Pues eso sería fabuloso, ¿no? Que este robot llegara a compararse con los canes, con los perros, que son quienes buscan y quienes encuentran a las víctimas. Entonces, en este momento todavía no tenemos la capacidad para desarrollar este tipo de tarea con olfato, un olfato artificial que pudiera localizar a las víctimas. ¿Con qué equipo cuenta este robot? Este robot en principio cuenta con varias cámaras de video para poder navegar de forma remota y también le colocamos sensores de temperatura
para poder detectar calor y pues pensamos que las personas vivas obviamente van a tener una determinada temperatura con respecto a otros entes inertes que no van a tener la misma temperatura y también sensores de dióxido de carbono, ¿no? Entonces si logramos detectar la exhalación de la respiración, entonces podríamos asegurar que es una víctima. ¿Qué dimensiones tiene este robot, ingeniero? En este momento la versión que tenemos tiene unas dimensiones aproximadas de 55 centímetros de largo por 45 de ancho y unos 40 centímetros de alto. ¿Y de peso? De peso, bueno, cuenta con un brazo manipulador, con todo y el brazo manipulador pesa alrededor de 50 kilogramos. ¿Y autonomía? Bueno, no es autónomo en el sentido de que sola pueda navegar, pero para que se mueva de manera que no se recarguen las baterías es del orden de 30 minutos actualmente. ¿Ya lo han utilizado, ya lo han probado? Lo hemos probado, pero en situaciones controladas y no en zonas de desastre. Por ejemplo, en jardines, bueno, obviamente mosaico, concreto. En zonas planas ha funcionado muy bien. En jardines con pequeñas irregularidades ha funcionado muy bien. Recientemente hubo las lluvias provocadas por los huracanes Ingrid y Manuel. ¿No les dio a ustedes la tentación de mandarlo, este robot? Pues todavía no está como para poder auxiliar realmente en ese tipo de tareas. Además de que, como no es impermeable, o sea, si se moja, se puede dañar. Entonces, en cuestiones de inundaciones, por ejemplo, no sería posible usar este robot. Paralelamente estamos trabajando con otro proyecto que ya con esto de las inundaciones pensamos que podría servir, que es un robot subacuático. Entonces ya hemos trabajado desde hace unos 4 meses en este robot. Originalmente es un robot subacuático para exploración en cenotes, ¿no? Para hacer arqueología en los cenotes. Una cámara. No, es un robot. Es un móvil que puede controlarse de manera que se sumerja, que navegue en aguas hasta de 50 metros de profundidad. Entonces nos parece que este robot se podría adaptar y acondicionar para que pudiera auxiliar en algunos casos de inundaciones, por ejemplo. ¿El costo de este equipo? El costo de los puros materiales, sin considerar la parte electrónica ni las computadoras, es del orden de los 40,000 pesos. Aparte habría que agregarle sensores, computadoras, que es lo más caro. ¿Para cuándo ya estará este tipo de mecanismos que puedan auxiliar a la población en casos de desastre? Pues de manera, digamos, no tan importante. O sea, ¿Como prototipo? Sí. Lo que hacen los perros en las brigadas de rescate, eso creo que todavía no va a ser posible emularlo, pero al menos que pueda subir y bajar por escombros. Esto creo que sí, en un par de años, yo creo que sí vamos a poder lograr algo que auxilie en determinados casos. También estamos pensando que algo que podría ser todavía más funcional, que son robots muy pequeños y una cantidad de robots muy grandes, que se les denomina enjambres de robots, que pudiéramos meterlos entre las rendijas de los escombros para que ya dentro de, digamos, de zonas donde ya no se ve, puedan explorar y buscar las víctimas. Entonces, ¿qué países ya tienen implementado este tipo de sistema tecnológico o robótica en ayuda de casos especiales o desastres naturales? Que nosotros hayamos asegurado que existe algún mecanismo, algún dispositivo robótico que realmente funcione, parece que no hay. Parece que no hay, pero pues no dudamos que por ahí haya algo que de manera más menos importante esté colaborando, ¿no? Con estas ¿Esto significa brigadas. que sería tecnología mexicana totalmente? Pues se podría considerar, aunque en realidad no es una tecnología tan avanzada. O sea, en realidad el segundo prototipo que creemos que va a funcionar mejor está dotado de orugas. Entonces este modelo de robots con orugas es justamente los modelos que se presentan en la competencia Robocop. Hace algunos años hubo un desastre natural en Japón. Digo, Así no es. natural, un desastre, bueno, provocado por un desastre natural, vino la situación de la explosión de la planta atómica. ¿Este Así es. tipo de robots podrían utilizarse inclusive en estas situaciones? Por supuesto. O sea, la gran ventaja de este tipo de robots es que son inmunes hasta cierto punto a las radiaciones,
soportan temperaturas relativamente altas, no demasiado, pero sí relativamente altas, en zonas donde haya gases venenosos. En esas zonas sí podría ser muy útil un robot, ¿no? Que pudiera detectar también la concentración de estos gases, el nivel de temperatura, el nivel de radiación y saber si se puede enviar o no una brigada humana. Si nos permite, vamos a una pausa y continuamos con usted, por favor. Actualmente existen varias experiencias de búsqueda y rescate de víctimas utilizando robots. Estos han guiado a los equipos de salvamento hasta donde se encuentran las personas atrapadas en medio del caos. Un caso muy emblemático es el terremoto y posterior tsunami de Japón en 2011, en el que un grupo de científicos y técnicos en robótica utilizaron un androide capaz de establecer comunicación entre las víctimas y los encargados de las labores de rescate. Incluso la central nuclear de Fukushima fue monitoreada por robots para medir los niveles de radiación, temperatura y oxígeno en la planta, así como captar fotografías y valorar los riesgos no solo de los trabajadores, sino de la población mundial. Otro ejemplo lo encontramos en Estados Unidos, cuando un estacionamiento de Florida colapsó y se utilizó un robot en forma de serpiente, capaz de atravesar por huecos muy pequeños, con una potente cámara que muestra lo que ocurre dentro de una zona de desastre. Sin lugar a dudas, la tecnología y en particular la robótica son parte inherente a los seres humanos para su supervivencia. Profesor Yukihiro, este tipo de robots, ¿qué tan útiles podrían ser para otros desastres naturales? Por ejemplo, para temblores. Bueno, de hecho, el origen de este tipo de robots es para los desastres de sismos, justamente. Nacen ahí. Sí, nacen de los sismos. Entonces, creemos que la idea original que se planteó desde el principio para este tipo de robots es que auxiliaran en desastres de sismos y temblores, ¿no? Y aunado a ello, pues las explosiones, por ejemplo, también provocan escombros similares a los de los sismos. Entonces también podría ser este tipo de pues, eventos, ¿no? Una vez que ya quede perfeccionado este robot, ¿ustedes tendrían que producirlo o se lo darán a alguna empresa para que lleve a cabo la producción? Bueno, esto no lo tenemos considerado. En caso de que fuera suficientemente buena nuestro producto, entonces lo que seguiría es, por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, tratar de conseguir la patente de este diseño. ¿Nacional e internacional? Pues supongo que sí. Entonces ya la universidad se encargará de la cuestión legal, de si lo otorga o no lo otorga y a quién se lo otorga, ¿no? Eso ya queda fuera de nuestras manos. ¿En qué tiempo se construye un robot de estas dimensiones? El diseño propiamente, pues en nuestro caso, como están participando varios alumnos con nosotros, y uno de los objetivos del proyecto no es que nosotros desarrollemos el robot, sino que involucremos a los alumnos para que ellos mismos se formen como excelentes ingenieros y además que produzcan, ¿no? este tipo de dispositivos. Entonces, es un proceso un poco largo, ¿no? Desde plantear el problema, analizarlo, buscar muchas soluciones, tomar las decisiones las adecuadas. Esto resulta ser un proceso iterativo, que no siempre es de una sola vía, sino que hay que regresar muchas veces. Entonces, en ese sentido, para este robot, para la segunda versión inclusive, nos tardamos un poco más de 2 meses. Ya hay una versión, la primera versión. La primera versión. Sí, para diseñar la primera versión nos tardamos de ese orden, yo creo, 2 o 3 meses. Y a partir de ahí, el dibujo de los planos, bueno, el detallado dibujo de planos, nos lleva otro mes y medio, 2 meses. Y en la manufactura, pues en este caso, como no contamos con máquinas, herramientas suficientemente pues, precisas para poderlas fabricar, las tenemos que fabricar fuera de la universidad. Entonces aquí ya dependemos del ingeniero que nos auxilia en el maquinado. Entonces esto también suele tardarse de 3 a 4 meses. ¿Qué otras instituciones públicas y privadas están interesadas en participar en este tipo de tecnología o si ya la están desarrollando ellos al mismo tiempo? Tengo entendido, bueno, de hecho he visto que el Tecnológico de Monterrey
Campus Estado de México, tiene un prototipo también de robot de búsqueda. Este prototipo lo inscribieron en el Robocop de la Ciudad de México el año pasado. ¿Sí? Desgraciadamente pues no funcionó como se esperaba, pero bueno, ya participó representando a México. ¿Es la única institución? También tengo entendido que, no recuerdo el nombre, pero una universidad cerca de Monterrey, hace ya varios años, en el 2007, participó en la Robocop que se desarrolló en ese entonces en Atlanta, con un robot de rescate, efectivamente. Entonces, no creemos que sean pocas instituciones educativas las que estén desarrollando este tipo de prototipos. ¿El Instituto Politécnico Nacional no está interesado en este tipo de proyectos? ¿Ustedes no han compartido información? Suponemos que no, porque estamos bastante cercanos en cuanto a que cada que hay una competencia de robótica, por lo regular nos reunimos varias universidades. Muestran nada más los avances que llevan, ¿no? Efectivamente. Entonces, si el Politécnico no ha participado en esta liga, en cambio sí ha participado en otras ligas, en los mismos torneos de robótica. Bueno, por lo pronto ya los desastres naturales provocados por los huracanes ya estamos a punto de terminar la temporada. Efectivamente. Pero finalmente podrán ocuparse estos robots para, como usted decía, explosiones, ¿no? Así es. ¿Y para algún otro tipo de emergencias? Pues podría auxiliar tal vez en desastres, bueno, lo que usted comentaba, desastres nucleares, por ejemplo. En incendios también seguramente podrían ayudar siempre y cuando se les proveyera de cierta armazón o cierta cobertura que los hiciera resistentes al fuego. Pero en términos generales, pues todo lo que involucre alguna búsqueda o algún auxilio en tareas de tratar de encontrar personas vivas, creo que es bastante importante. Inclusive también se pueden utilizar para trabajos preventivos en drenajes, porque en alguna ocasión mostró el Distrito Federal, el gobierno del Distrito Federal, un robot, una cámara que iba caminando, pero no era muy autosuficiente. ¿Podría inclusive aplicarse para este tipo de seguramente actividades? Que sí. Sí, por supuesto que sí. O sea, este robot, de hecho, para lo que está diseñado es para explorar. Entonces, cualquier tarea que involucre la exploración y la detección de algo es factible. Entonces, nada más sería cuestión de buscar los sensores adecuados y que tenga la locomoción necesaria para poder pues, caminar o moverse en el ambiente que se pretende. Si nos permite, vamos a una pausa y regresamos con ustedes. Inmersos en el mundo de androides y artefactos autónomos, se ha creado la robótica social, que estudia la integración eficiente de las tareas con sentido humano. Una de las principales características de esta disciplina es la interacción y comunicación real con las personas en situación de desastre, siguiendo comportamientos y normas sociales que brinden no solo esperanza, sino también atención inmediata, como hidratación o medicación si es el caso. Este tipo de robótica puede desarrollar habilidades cognitivas y afectivas en el entorno en el que se desenvuelve. Cabe enfatizar que el objeto final de estos androides no pretende reemplazar a los seres humanos, sino ayudarlos en las tareas en las que es imposible acceder debido a las condiciones de desastres. Esto parece ciencia ficción, pero afortunadamente los avances en ciencia y tecnología nos abren las puertas a desarrollos inimaginables. Profesor, ¿la participación del gobierno federal o el gobierno del Distrito Federal en este proyecto es importante o apenas van a ustedes a acercarse a estas instituciones? Bueno, hasta este momento no nos hemos acercado. Tenemos únicamente un pequeño financiamiento por parte del programa de la DGAPA, de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, que se denomina Programa de Apoyo a Proyectos de Innovación, Investigación e Innovación Tecnológica. Entonces, de este programa tenemos un pequeño financiamiento con el cual hemos estado trabajando. ¿Este proyecto lo van a presentar ustedes a la próxima competencia a nivel nacional? Pretendemos acudir a la Robocop, que el próximo año se va a realizar en João Pessoa, en Brasil, que es la competencia internacional más importante de robótica en el ámbito mundial.
Entonces queremos al menos participar y empezar a mejorar, ¿no?, todas las ideas que tenemos al respecto. Ahora, el objetivo fundamental del proyecto no es la participación en las competencias. Más bien el objetivo es realmente tratar de auxiliar en los eventos como los sismos, ¿no?, que habíamos platicado. ¿En qué otras competencias ha participado la institución, la Facultad de Ingeniería, y qué lugares ha ocupado? Bueno, hay varias competencias de robótica, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Dentro de las competencias nacionales existe el Torneo Mexicano de Robótica, que a su vez tiene varias ligas, se les denomina ligas a las categorías. Entonces hay liga, por ejemplo, de limpiadores de playa, que son los robots que limpian basura de la playa. En esta liga o en esta categoría, uno de nuestros alumnos quedó en primer lugar este año en el torneo mexicano. Este año. Este año se llevó a cabo en Puebla. Entonces, de hecho, ellos van a representar a México en el torneo latinoamericano de robótica que se va a desarrollar en Arequipa, en Perú, a fines de este mes. Otras categorías o ligas está, por ejemplo, la de robot de servicio, que le denominamos Robocop at Home, en donde se está trabajando en robots que sirvan en la casa como sirvientes, ¿no?, como si fueran los sirvientes humanos, nada más que son sirvientes robóticos. Entonces deben ser capaces de navegar de forma autónoma en una casa, ¿no?, de reconocer dónde está el refrigerador, dónde están tal vez el periódico, si hay algunos refrescos, latas de refresco. ¿Y esto ya está aprobado? Se está trabajando mucho en ese sentido. Parece todo esto ciencia ficción, Sí, efectivamente. pero ya nos está alcanzando el futuro. Pues sí. Porque había esta serie animada de los supersónicos, ¿no? Sí. Donde salía este robot que le decían Robotina. Robotina, efectivamente. Y bueno, eso lo vimos hace 30 años en estos cómics o en estas series animadas, y hoy ya es una realidad. Pues sí, se pretende llegar hasta ese tipo de funcionamiento, aunque sí estamos un poco lejos todavía de que realmente funcionen como Robotina, ¿no?, que pues tenía cierta inteligencia o bastante inteligencia. Entonces, en este momento una de las capacidades más difíciles de lograr es justamente la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, se está trabajando en acercamientos de tipo biológico, por ejemplo, que también son muy interesantes, pero finalmente son acercamientos. Parece ser que la tecnología de cómputo actual no alcanza para llegar a dotar a una máquina de la suficiente inteligencia como podría ser un animal doméstico, ¿no? Ni siquiera puede llegar a ese nivel. Entonces, creemos que llegue al nivel de un ser humano, pues está todavía muy lejos. Y estos robots también se pueden controlar de manera virtual incluso. Bueno, la virtualidad estribaría en que esos robots se pueden modelar en una computadora y que puedan ser controlados por medio un de dispositivo móvil. Dispositivos móviles, por supuesto. Pero esto ya no sería virtual, ya sería remota. Sí es posible y es bastante fácil tratar de controlarlos con un celular, por ejemplo. También pueden ser controlados con joystick de los juegos, de los videojuegos. También pueden ser controlados con los controles, por ejemplo, el Wii, ¿no?, que tiene acelerómetros y giroscopios adentro. Hemos podido controlar también muy bien a este tipo de mecanismos. ¿Qué otros prototipos están ustedes desarrollando ahí en la Facultad de Ingeniería? Pues hay varios investigadores importantes que están trabajando en el desarrollo de robots. Está el doctor Savage, que está trabajando justamente con el robot de servicio. Está el doctor también Víctor González Villela, que está trabajando con lo que se le denomina robótica paralela, robótica híbrida, robótica inclusiva. En fin, hay varios investigadores, no nada más en la facultad, sino también en otros institutos que están trabajando con robótica. Pues sin lugar a dudas son innovaciones que nos van a hacer más fácil la vida a todos. Pues es lo que pretendemos, sí, efectivamente. Ingeniero Yukihiro, muchas gracias por estar con nosotros. Otra vez le Bienvenido. agradezco mucho. Esta es su casa y le deseamos mucho éxito en estos prototipos. Muy amable, muchas gracias. Gracias. Los desastres naturales han destruido y aniquilado especies, ciudades, poblados e innumerables vidas humanas. Eso nunca lo evitaremos, pero sí podemos caminar de la mano con los avances científicos y tecnológicos para recuperarnos de las pesadillas y atender
a quienes se encuentran en situación vulnerable ante un desastre natural. Gracias, mi nombre es Juan Carlos Ortiz Castro. Hasta la próxima.